Bienvenida. Y ves conmigo a la segunda carta de los Corintios, capítulo 8, verso del 1 al 9. Vamos a estar estudiando allí. Segunda a los Corintios, verso del 1 al 9. Y hemos titulado este estudio La gracia de ser generosos. ¿Cómo es? La gracia de ser generosos. En la costa hay un dicho muy especial que tenemos los costeños, que es el que da lo que tiene. Correcto. Eso es lo que dice, es un adagio o un dicho popular que encontramos nosotros. Pero la Biblia, ¿qué nos enseña a nosotros? Da y se os dará. ¿Verdad? Este dicho popular no lo hay en el Medellín. Los países tienen una particularidad que son muy generosos. Muy generosos. Vamos a leer entonces una pequeña introducción acerca de lo que vamos a compartir. El apóstol Pablo, en su carta a la iglesia de los Corintios, anima a los creyentes y a su vez los motiva a ayudar con los necesitados de las iglesias de Jerusalén, quienes por causa de la persecución se encontraban en situaciones de riesgo y sus finanzas se habían visto afectadas. Pablo, consciente de la necesidad de los hermanos de Jerusalén, insta a la iglesia de Corinto a dar con generosidad de lo provisto por Dios para sus vidas. Aparten una porción y que al final de cada semana sea considerable. En los capítulos 8 y 9 de Corinto descubrimos que cuando los cristianos dan es un acto de gracia. Amén. Vayamos a los versículos 1 al 3. Y he titulado esta primera parte de la enseñanza como un subpunto del título: el ser generoso es una actividad de gracia. Voy a leer en la Biblia de las Américas. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Que el Señor añada bendición a su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú hayas añadido bendición a nuestras vidas por la lectura de tu palabra, Padre. Hemos sido bendecidos. Gracias te doy por lo que vamos a aprender en esta mañana de tu palabra, de la iglesia de Macedonia y de ti mismo, Jesús. Tómanos, permite que esta palabra haya cabido en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pablo sostiene que el objetivo de dar a los necesitados en Jerusalén es una actividad de gracia. Básicamente una actividad de gracia. Es algo hermoso y encantador el dar. La fuente de su actividad es la gracia de Dios. No lo hace por otra cosa, sino porque la gracia misma del Dios Todopoderoso es el que nos mueve a dar. Y les movía en ese momento a la iglesia de Macedonia, como hemos leído. Lo que produjo una actitud de alegría y de sumo gozo para con la iglesia, ante todo con los hermanos de Macedonia. Es un acto de gracia cuando se trata del corazón, cuando nosotros damos del corazón. En este relato Pablo comienza su introducción con una comparación con el propósito de que los corintios siguieran siendo generosos para con la iglesia de Jerusalén y los necesitados. En tiempos antiguos, los hermanos de Corintios, ¿verdad?, se habían consagrado a dar ayuda
a los creyentes necesitados. Por otro lado, Pablo utiliza dos ejemplos importantes con relación a dar. Primero, utiliza la iglesia de Macedonia y por último, utiliza el más de los grandes ejemplos que tenemos, que es Cristo mismo dándose. ¿Verdad? El maravilloso ejemplo de la iglesia de Macedonia es en primera instancia, se dieron a sí mismo a Dios y a pesar de sus dificultades había regocijo en las ofrendas que daban. Para ello encontramos en el texto, en el relato que acabamos de leer, y lo vuelvo a leer para todos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. La iglesia de Macedonia era una iglesia que tenía una gracia especial, pero esta gracia provenía de Dios. Amén. El segundo texto nos muestra que en gran prueba de tribulación, ellos no estaban pasando una situación bien especial, no estaban tranquilos, no estaban en vacaciones, estaban en tribulación. La abundancia de su gozo, había gozo en medio de la tribulación que estaban viviendo. Y su profunda pobreza, yo encontré en otra Biblia que dice su extrema pobreza. Eran sumamente pobres los de Macedonia. Abundaron en riqueza de su generosidad. Abundaron. Qué lindo el texto. ¿Cómo nos muestra el apóstol Pablo una actitud del corazón de una iglesia que era pobre? ¿Verdad? Ahora, aquí no estamos hablando exactamente del tema del dinero, sino dar de todo lo que Dios nos da a nosotros. Tiempo, salud, vida, casa, carro, estudio. Todo lo que Dios nos da es por gracia y misericordia. Y de esa misma manera debemos de dar a las personas. ¿Verdad? Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Yo quiero que revisemos unas características que tenía la iglesia de Macedonia. Primero, era una iglesia generosa y lo hacía con agrado, con gozo. No era una iglesia que lo hacía por pesar, sino con gozo, ¿verdad? Con libertad. Hay gente que va a dar y entonces se pone a pensarlo. No, eso no es la bendición es darlo con gozo. Tenemos un ejemplo acá, una iglesia pobre. A veces nosotros decimos, es que Dios no me ha bendecido. Dios te ha bendecido. ¿Cuánto desayunamos esta mañana? A ver, ¿cuánto dormimos en un colchón? Aunque sea un colchón de 2 millones, 1 millón, 7 millones, 500, pero tienes donde dormir. El Señor no tenía donde reposar su cabeza. ¿Ah? ¿Verdad? ¿Cuántos tienen un auto? ¿Cuántos han logrado llegar a ser profesionales, maestría, doctorados? Todo es por la gracia de Dios. ¿Cuántos tienen la habilidad de cocinar que cuando uno come, wow, una comida extraordinaria? ¿Verdad? Ese es un don que Dios que le ha dado a ese tipo de personas. Ellos eran generosos en gran manera. Las características que tenían los de Macedonia eran generosos en gran manera. O sea, no que eran poquiticos apegados, no. Y nosotros, estos tiempos estando en Medellín, hemos notado que los paisas son generosos en gran manera, hermano. No quiere decir que los costeños no, pero ellos sí. Uno sí puede ver en la actitud de ellos. Y lo digo por dos cositas nada más. En la iglesia donde nosotros éramos copastores en Medellín, ¿verdad? Comenzamos con un proyecto hermoso. La iglesia por 27 años no había tenido templo. Siempre había pagado arriendo. Y cuando llegamos, el pastor nos dijo, la meta este año es comprar el templo. Comprar un terreno, comprar una casa y edificar un templo para el Señor. Una iglesia en un estrato 2, estrato 1, compramos una casa de 200 millones de pesos en una esquina. La iglesia quedaba aquí en la esquina y de este lado lo manejan una banda y de este lado lo manejan otra banda.
Y nosotros estamos en el centro como un faro en medio de la oscuridad, allá en Medellín, ¿verdad? Y primero compramos, y la iglesia nos involucramos todos. Después del servicio íbamos y partíamos, limpiábamos, mostrábamos escombros, las mujeres cocinaban aguapanela, comida, de todo allí, compartíamos. La gente se volvió generosa para el servicio del Señor. Pero eso, el tema de generosidad no llega hasta ahí. El tema es que nosotros construimos un edificio. En un año hicimos 2 cosas: comprar una propiedad y construir un edificio. Una iglesia que no tiene un ingreso alto, pero desde su generosidad dimos, porque nosotros fuimos involucrados allí en dar. Y le pusimos un piso bien hermoso antes de venirnos, con una cruz en el centro y un tapete rojo, una alfombra hermosa roja con unas cosas que los de la alabanza nos sugirieron. Dios fue proveyendo, hermanos, porque es su obra. Pero también era una iglesia que éramos 30 y de 30 pasábamos a 100 y ya estábamos teniendo 3 cultos y ya teníamos 300 personas. Grupos de hogares de vida regados por la zona donde estábamos nosotros. 50 estudiantes del CIPET tenemos en la iglesia allá. Allá. O sea, es una bendición, ¿verdad? Para mí me muestra que lo hicieron ellos, también nosotros podemos emprender proyectos de la mano de Dios y Dios nos va a sacar adelante. Amén. ¿Qué más encontramos en la iglesia de Macedonia? Era una iglesia generosa con libertad. No estaba amarrada. Hay gente que le pegan aquí y suelta la pierna, ¿verdad? No se trata de eso. Ella era generosa a pesar de estar en prueba. ¿Cuántos tenemos pruebas a veces? A ver. Todos los días tenemos conflicto. La palabra conflicto a veces la malinterpretamos. Otro día enseñaré sobre eso, ¿verdad? Pero seguro que usted tuvo conflicto al levantarse, ¿o no? Yo tuve conflicto con nuestros hijos. Tenemos que ir como Jacob, hay que llevar a tu familia, entonces hay que tener mucha paciencia. Levántense. Lo comenzamos a levantar a las 5:30, algo así, y no se querían levantar esta mañana. Es un conflicto que tienen que vivir ellos y nosotros también de adaptación. Pero en medio de eso, ¿verdad? En medio de lo que estaban viviendo, en medio de sus pruebas, ellos eran generosos. Quinto, ellos eran generosos por encima de su profunda o de su extrema pobreza. Eran generosos. Y por último, ellos daban para todo de acuerdo a sus posibilidades. Ellos experimentaron el gozo de dar. Ellos experimentaron el gozo de dar. Qué bueno. Qué bueno ser un dador alegre, contento, sin ninguna dificultad y sin que nadie te tenga que empujar, sino que fluye de la gracia de Dios que hay en nuestra vida y lo hacemos con el amor para el Señor. Porque todo lo que tenemos, lo que somos, es por su gracia y es por su gracia que nosotros vamos a los demás y hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Y tenemos el empleo que tenemos. Pero Dios muchas veces nos sorprende mucho más allá del empleo. Segundo punto de nuestro gran título. Vayamos a los versículos 4 y 5, por favor. Leo a favor de todos nosotros. 4 y 5. Y he titulado este subtítulo: Petición de participar en esta labor, pidiéndonos con mucho ruego que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso que una iglesia que además de tiene una característica pobre, ¿verdad? Lo primero que hacen ellos es pedir el favor que lo tengan en cuenta. ¿Sabes qué? Tenme en cuenta para dar a la iglesia de Jerusalén. Tenme en cuenta para dar a aquellos necesitados. No me saques de esa bendición.
porque es una bendición dar. Nosotros cada 6 meses tenemos la práctica como familia que sacamos lo que no usamos o lo que no está bien y lo obsequiamos a alguien. Y no hemos sacado lo que tenemos allí cuando Dios está enviando la bendición. Yo recuerdo que el primer año yo me llevé una cantidad de ropa de gente acá que me regaló para mí y yo llevé pensando en darle a algunos hermanos que yo no conocía pero que tenían necesidades allá. Y recuerdo que mi cuñado, que tiene el pie un poco grande, me regaló unas chancletas que a mí me quedaban bailando. Y yo me las llevé para Medellín. Cuando me las llevé para Medellín, yo le dije a Marlon Martínez, que asistió a esta iglesia, que está terminando este año en el seminario, me dijo, yo le dije, Marlon, ¿a quién le regalamos estas chancletas? Me dijo, estate quieto ahí. Cuando entramos a clase, porque nosotros fuimos muy temprano, llegó un chico que se llama Joel. Joel mide como casi 2,5 metros y las chancletas le entraron como si fueran para él. Seguida. Ropas que yo tenía, Joel, toma. Lo hicimos con el amor. Yo no conocía a Joel, pero Dios provisionó a través de nosotros para dar a Joel. Y Joel era un chico que era de la calle. Dios lo tomó, vendió dulces aquí en los buses de Cartagena. Fue a tener a Cali, un tío que es pastor lo mandó al seminario. Él se iba a pie, horas para ir a clase y se venía a pie. No tenía recursos para sostenerse en el seminario y no tenía ropa. Y Dios usó de su gracia a favor de nosotros y lo ayudamos. Pero como Dios no se queda con nada, ese año que nosotros fuimos a estudiar, llegó una chica a pasar un año sabatino al seminario, una suiza, Selena. Y esa chica vio a Joel y amor a primera vista. Ahora Joel, un chico necesitado que estaba en las calles, vive en Suiza. Tiene una esposa suiza y nos trajo unos chocolates suizos que son muy ricos. Miren cómo hace Dios, ¿verdad? Qué hermoso ver cómo Dios se manifiesta. Simplemente la generosidad. Y Joel era un chico que tú le decías, ayúdeme con esto, a hacer aseo. Estaba siempre dispuesto para ayudar, a enseñar. A mí me ayudó con algunas clases para entrar en el proceso del seminario. Pastor, hagámoslo de esta manera para que usted me dé más fácil. Qué bueno, qué bueno. El versículo nos muestra que ellos estaban primeramente pidiendo, solicitando tener el privilegio de participar en esta obra de los santos. Y la segunda parte dice que ellos primeramente se dieron al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Y cuando leo este texto, se viene a la mente el versículo de Josué capítulo 3 verso 7, donde dice que para poder entrar a la tierra prometida el pueblo debería de consagrarse. Y nosotros sabemos que Dios está interesado en bendecirnos y que aún nos ha bendecido, pero también nos insta a una vida de santidad y de consagración, ¿verdad? Y ellos lo primero que hicieron fue que se dieron al Señor. Y de esa comunión con el Señor es que ellos nace la generosidad por dar a los necesitados. Y lo hacen con libertad. La iglesia de Macedonia vieron como un privilegio poder participar de la ofrenda con generosidad y además eran hospitalarios en guardar a las personas. También ellos deseaban participar voluntariamente y el Señor se dieron a sí mismos primeramente. Era una iglesia que lo primero era el Señor. Cuando hay algo más que Jesús como primero, tienes que revisar, porque a dos dioses no podemos adorar. Aborrecemos a uno y amamos al otro. Que lo primero en tu vida y en mi vida sea Cristo. Sea Cristo, hermano. Aún no la religión, sino ese Cristo vivo que vive en ti, que es evidente en tu comunión con Él a través del fruto del Espíritu Santo y del testimonio mismo de tu vida. La mayor ofrenda es la entrega de nosotros mismos. Esa es la mayor y grande ofrenda.
nuestra vida, no otra cosa más, que tu vida y mi vida sea para el Señor, todos los días. Porque tú no sabes con qué te vas a encontrar, con quién te vas a encontrar, ¿verdad? Cuando nosotros vivimos para Cristo, aún las cosas negativas todas nos ayudan para bien. Pasemos al siguiente subpunto del gran título. Versículo 6 y 7, los versículos 6 y 7. Y he titulado este punto La labor encomiable de Tito. Versículos 6 y 7, leo para todos nosotros. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Qué es un acto de gracia según el texto que estamos leyendo? En esta parte el apóstol Pablo usa la frase acto de gracia en lugar de ofrenda, y la encomienda siguiente o la demuestra en los siguientes textos, como versículo 6, el 7 y el 19. Pablo enfatiza que el dar o el ser generoso es una obra de gracia de Dios en el corazón del creyente. Es una obra de gracia en el corazón del creyente. Eso nace en el corazón del creyente. ¿Por qué? Por Dios. No por otra razón. Porque tú y yo podemos dar para callar nuestra conciencia de que estamos siendo generosos. Y Pablo Escobar creó un barrio allá en Medellín, pero nunca pude entrar solo. Pastor, no entre solo a ese barrio. Y tenía que entrar con alguien del barrio. Ahora, no quiere decir que el hecho que él lo haya hecho, ahora Pablo está en el cielo, ¿verdad? Porque el que nos salva es el Señor. Pero a veces nosotros podemos usar ese puente de ser generosos para callar nuestra conciencia. Y esa no es la idea que estamos mostrando el texto. El texto nos muestra que en la medida que tú y yo tenemos una comunión profunda con el Señor, esa comunión nos va a dar, nos va a llevar a ser generosos con libertad y con gozo, ¿verdad? Con libertad y con gozo. Además, dice que Tito había levantado sostenimiento para la obra de Dios. Todas estas cosas van engranadas una con la otra, y tiene que ir en el punto donde no solamente hay que dar, también hay que orar, hay que evangelizar, hay que discipular, hay que congregarse. Todo va unido. No solamente yo oro y ya, esa es mi responsabilidad. No, Señor, yo doy y ya cumplí con mi parte. No. Tú tienes que congregarte, tú tienes que venir a orar al templo o orar en tu casa, tú tienes que vivir una vida de devoción al Señor, a los ayunos que tenemos en la iglesia, ¿verdad? Hace parte del proceso, y Tito es un ejemplo que el escritor en la carta nos está mostrando. Primero comienza con Macedonia, ahora comienza con Tito, ¿verdad? Y Tito, ¿qué hacía? Ayudaba en el proceso, ¿verdad?, de la iglesia y los fondos que necesitaban para el sostenimiento del apóstol Pablo. La obra de Dios, él también era un dador y buscador de las bendiciones que eran para el apóstol Pablo. Tito. La frase que yo saco a resaltar en este es: dar es ajeno, no es ajeno a la oración, a la fe, a la predicación, al discipulado. Hace parte de toda una vida cristiana. Hace parte. Yo recuerdo cuando yo no era cristiano, hacía una obra de misericordia. Y la obra de misericordia es que cada fin de año yo iba a una población donde eran niños de escasos recursos y le compraba regalos a todos los niños. Iba a las casas,
¿qué edad tienes? Y entonces yo venía al mercado, cogía mi carro y iba a esos almacenes y compraba para todos esos chicos, de acuerdo a las edades. Lo empacaba y fin de año venía y lo daba. Yo calmé mi conciencia que ayudé a alguien en este año, pero era un pecador, hermano. Un vil pecador, apartado de un Dios bueno. A veces podemos actuar de esa manera. No es la intención que nos muestra el texto. Por último, tenemos los dos últimos versículos, que es el versículo 8 y 9, y he llamado este subtítulo Ejemplo Supremo de Generosidad. Y este es Cristo. Amén. Ejemplo supremo de generosidad, y este es Cristo. Leo para todos nosotros, versículo 8. No hablo como quien manda, dice el apóstol Pablo, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conociste la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza ¿fuésemos qué? Con su pobreza fuésemos enriquecidos. Wow. Pero Pablo deja ver como punto culminante el ejemplo de Cristo. Cristo junto con el Padre poseían todas las cosas en la creación, según lo que encontramos en Juan capítulo 1, verso 3. Eran dueños de todo. Y se entregó totalmente por nosotros. Cristo es el creador y quien nos da ejemplo supremo de entrega y generosidad. Va como de menos a más, ¿verdad, Pablo? En la escritura. Habla de una iglesia pobre, habla de un siervo que ayuda en la obra de Dios, para finalmente, como una estocada, hablarnos del ejemplo máximo que tenemos, que se llama Cristo. A Él sea la gloria, la alabanza, la exaltación. Sea Él. Él es nuestro máximo ejemplo, ¿verdad? Se dio a sí mismo, es quien exaltó la generosidad cristiana, Jesús. Segundo, encontramos, se despojó de su divinidad, bajó a la pobreza humana para enriquecernos con su plenitud. Para enriquecernos con su plenitud. ¿Quién lo hizo? ¡Wow! Y voy a ser un poco duro aquí o incómodo para algunos, pero para mí es fácil hacerlo. No fue tu mamá, no fue tu papá, no fue tu esposa, no fue tu amigo, no fueron tus hijos, no es tu jefe, fue solamente Cristo. Y a Él le debemos nuestra vida, a Él le debemos nuestro caminar, a Él debemos estar siguiendo. Conviene leer este verso junto al himno de amor o la manifestación de amor que está en 1 Corintios 13, pero ahí yo quiero resaltar un solo texto nada más. El versículo 6 dice que cuando uno ama no busca lo suyo. Y si realmente yo quiero manifestar el amor de Cristo a las personas que están circundantes conmigo, no voy a buscar el amor para mí, no busco lo mío, sino busco en beneficiar al otro, porque Cristo fue lo que hizo. Esa es la manifestación del amor: sustentar y proteger, sustentar y proteger, ¿verdad? Dios nos protegió y Él demostró y su manifestación entregándose por nosotros. Cuarto, Él se hizo lo que no era. Él se hizo lo que no era. Él no era pobre, ¿o sí? Él se hizo lo que no era, pobre, para que nosotros llegásemos a ser lo que no éramos, ricos. Estábamos en deudas y Él se hizo pobre por nosotros. Solo Jesús.
El Hijo de Dios, sin pecado, se hizo hombre para que nosotros, los pecadores, podamos ser hijos de Dios. Amén. El Hijo de Dios, sin pecado, ¿verdad?, se hizo hombre para que nosotros, los pecadores, podamos ser hijos de Dios. El amor más grande y sacrificial en toda la historia fue el mismo Cristo. Amén. Cristo es el fundamento y la exaltación de la generosidad. Solamente Cristo. A Él le debemos nuestra vida. Que hagamos las cosas solamente para Él. Podemos llegar un poco a la conclusión de lo que hemos estado leyendo y estudiando. Podemos decir que Cristo, nuestro Señor, nos ha dado un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Su entrega fue voluntaria, no fue llevado a la fuerza. Con gozo aún en los momentos más decisivos de su vida, glorificó al Padre y le dio todo. Los momentos más difíciles, ¿el que hizo? Lo dio al Padre, se dio a Dios y lo dio todo. La iglesia de Macedonia, como segundo punto de la conclusión, demostró con hechos que es posible dar con alegría aún en medio de la escasez. Nosotros que pastoreamos en la iglesia de los Corales, yo recuerdo que esa iglesia, estando en el consejo de ancianos, me solicitaron un día que fuera a verla porque había que cerrar la iglesia porque ya no había pastor, no había líderes, y nosotros fuimos en obediencia a nuestros pastores y al facilitador en ese momento, siendo pastores de jóvenes acá. Y yo prediqué, habían como 6 hermanos. Dios mío, 6 hermanos, a ratico se fueron unos, ¿verdad? Porque decían que eso no iba a prosperar. Y había una excusa dentro de la iglesia, era que no daban porque no tenían con qué dar. Y yo decía, ¿y entonces qué te dio Dios esta mañana? No, pastor, no tengo. Y a veces nosotros somos así, no tengo para dar. Tú tienes tiempo para dar a la obra de Dios, ¿o no? Vamos a salir a evangelizar. Hay necesidades en el ministerio infantil. Dios te ha dado dones, habilidades que tú puedes poner a la orden de servicio de Dios. Y desde tu misma profesión donde estás laborando, tú puedes también compartir de Dios y discipular a alguien que está haciendo la obra de Dios, ¿verdad? O sea, las excusas no son reales cuando estemos delante de Dios. Tendremos que decirle a Dios, no hicimos nada, pero se están dando. Y recuerdo que en ese entonces yo les enseñé la importancia de dar y cómo Dios nos bendecía. Cuando nosotros fuimos para la iglesia, para la Medellín, a estudiar, recuerdo que dejamos un buen grupo de personas ahí. Eran como 80 miembros, casi 100 miembros de la iglesia, como unos 50, 60 niños, unos preadolescentes. Cambiamos el sonido, cambiamos el lugar, porque esa es la obra de Dios. De nada a 100 personas, eso lo hizo Dios. ¿Que nos costó tiempo? Sí, el tiempo que Dios permitió. ¿Qué más encontramos ahí del texto que nos enseña también? Es hora de que tú y yo actuemos, confiemos en la bondad de Dios y sigamos su ejemplo, siendo comprometidos juntos y administrando con sabiduría la gracia del don de dar que nos ha sido entregado. Yo quiero para finalizar que me hagan el favor y coloquen en la pantalla una expresión que está allí. ¿Sí lo logramos ver todos? Dice en la primera parte: lo que hacemos o no hacemos con nuestras posesiones materiales es un indicador de la presencia o ausencia del Espíritu. Es un indicador de la presencia o la ausencia del Espíritu Santo. Yo en mi carne hacía mi obra de misericordia cada año,
En mi carne lo puedo hacer. Pero cuando viene el Espíritu Santo, ya Dios lo enseña a uno a dar con generosidad, pero a dar con sabiduría también. En el tiempo y en el modo que Dios quiere. La segunda frase dice, el uso que las personas, ¿verdad? Voy a leerla acá que logro ver. El uso que las personas hacen de sus bienes manifiesta su condición espiritual. Esto no es mío. Esto es del Dr. Gary, ¿verdad? Esto no es mío. Lo doy a quien merece. Y a veces nosotros pensamos que una cosa no tiene que ver con la otra, hermanos. Pero sí tiene que ver con la otra. Nosotros le hemos enseñado a nuestros hijos que todo lo que hay en la casa, todo, y la palabra todo encaja en todo, proviene de Dios. Y tenemos que administrarlo con sabiduría. ¿Verdad? Con sabiduría. La energía, que es bastante costosa aquí en la costa, hay que manejarla con sabiduría. El agua, los alimentos, el tiempo, el carro, todo, el televisor, todo debe ser administrado con sabiduría porque todo Dios nos ha provisto. Y de todo tenemos que dar cuenta una vez en el Señor. Yo quiero que revisemos entonces, repasemos los puntos que hemos visto hasta este momento para entrar en oración. El primer punto que leímos nos habla de la iglesia de Macedonia, ¿verdad? El ser generoso es una actitud de gracia, es un acto de gracia, versículo 1 y 3, al 3, versículo 1 al 3. Encontramos las características que tenía esta iglesia. Ellos eran generosos y lo hacían con agrado. Ellos eran generosos en gran manera. Ellos eran generosos con libertad. Ellos eran generosos a pesar de estar en prueba. Ellos eran generosos por encima de su profunda pobreza o extrema pobreza. Ellos daban para todo de acuerdo a sus provisiones. Versículos 4 y 5 nos habla de la petición de participar en la labor. Ellos estaban solicitando el privilegio de participar en la labor, de dar para la iglesia o los hermanos necesitados en Jerusalén. Tercero, encontramos la labor encomiable que había en Tito, un hombre que ayudaba en el sostenimiento de la obra de Dios, y como Pablo lo insta para que él siga haciendo, y que esto no va fuera del tema de orar, de evangelizar, de leer la Biblia. Es inherente dentro de este proceso, porque nosotros como seres humanos somos un ser integral, somos seres integrales. No somos una cosa en la casa, una cosa en el trabajo, somos uno solo. No somos seres, ¿verdad? Y ese es un pensamiento del posmodernismo en que andamos. Se ha metido en la iglesia. Por último, el ejemplo supremo que tenemos de generosidad, los versículos 8 y 9, que es nuestro Señor. Oremos, mis hermanos. Ora ahí donde estás tú, por favor. Te voy a dar un tiempo para que tú ores conforme a lo que Dios ha inquietado en tu corazón en este momento. Padre, nos presentamos como esa iglesia de Macedonia, pero también nos presentamos como lo hizo tu Hijo, nuestro máximo ejemplo. Contundente, Pablo, con colocar el ejemplo de nuestro Señor. Solo Cristo, solo Él, a Él la gloria, a Él la alabanza, a Él la exaltación. Solo Él entregó todo, se entregó todo para que nosotros ahora disfrutemos de esa bendición de ser sus hijos, de ser su hermano.
se despojó de su divinidad, bajó la pobreza humana para enriquecernos con su plenitud. Solamente tú, mi Señor. Él se hizo lo que no era, pobre, para que nosotros llegáramos a ser lo que no éramos, rico. El Hijo de Dios, sin pecado, se hizo hombre para que nosotros, los pecadores, podamos ser hijos de Dios. El amor más grande y sacrificial en toda la historia del ser humano fue Cristo. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Que esta palabra haya cabida en nuestro corazón y que produzca el fruto indicado de conformidad a nuestra comunión contigo. Porque un buen árbol da buenos frutos, pero un mal árbol da malos frutos, Señor. Te doy muchas gracias, Señor. Ayúdanos a ser generosos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.